Es un deber de la iglesia, hermano, aconsejar mejor. Por eso nosotros hicimos 1000 cartas y las regamos casi todas en nuestra comunidad para todos aquellos que quieran ser ayudados. Pero nos faltaba capacitarnos nosotros mejores para poder ayudar a otras personas, y por eso y queremos que otros se involucren en este curso de entrenamiento, de aconsejar. Hermano, nuestra sociedad se está destruyendo, las vidas se están destruyendo, y lo que vemos en esos tiempos son malos consejeros conforme a los principios de este mundo, y nosotros debemos aconsejar conforme a los principios de Dios. ¿Por qué aconsejar a la iglesia, hermano? ¿Por qué la iglesia debe aconsejar? Porque los seres humanos siempre han necesitado consejo para cumplir su propósito en esta vida. Nosotros necesitamos consejo, hermano. Los hombres necesitamos ser aconsejados. Las mujeres, creados por Dios a su imagen, siempre tendremos necesidades de ser edificados. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 1, versículo 26, y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Eso es Génesis 1, 26. Y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra en la tierra. El hombre tiene una responsabilidad. Dios le ha dado una responsabilidad al hombre de hacer una serie de cosas en esta creación. Pero ese hombre fue creado para depender de Dios y de su palabra. Ese hombre fue creado no para andar como él quiere andar, sino para depender de Dios y de su palabra en esta vida. Y eso nos lleva a ver la importancia de la consejería. ¿Por qué? Porque antes de la caída, Dios dio una sesión de consejería a Adán y Eva. O sea, antes de la caída, hermano, Dios se sentó en el paraíso, cuando anduvo con ellos en el paraíso, y le dio una sesión de consejería. Vayamos a Génesis capítulo 2, versículo 16 al 17. Dice allí la palabra de Dios en Génesis 2, 16 y 17. Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrá comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que coma de él, ciertamente morirás. ¿Qué es esto, hermano? ¿Qué estaba haciendo Dios ahí? Respóndame. Aconsejando, ¿verdad? Se sentó con el hombre, le dijo al hombre cómo debía vivir su vida en esa creación que fue dada para él. Hizo una sesión de consejería y el mismo Dios se ocupó de enseñar al hombre cómo debía conducirse en esa creación que fue dada para él. Y es importante, hermano, el interés que tuvo Dios con el hombre de estar ayudándolo desde que comenzó aquí la existencia del hombre en esta tierra. Decimos existencia del hombre porque nosotros somos creacionistas. Nosotros no venimos de una sopa galáctica, ni de nada que explotó por ahí, ni de un átomo que se... No, nosotros somos creados a la imagen y semejanza de Dios. Y a ese hombre, Dios, de que lo trajo aquí a esta tierra, a enseñorearse de ella, comenzó dándole un consejo. Pero Dios creó al hombre con la capacidad de amar para que el hombre eligiera. ¿Y qué pasó entonces? El hombre vino a escuchar una mala consejería. Y por eso vino la caída, porque el hombre entonces comenzó a buscar donde no debió buscar. Y comenzó a llevarse de una mala consejería. ¿El consejo de quién? De Satanás. ¿Qué hizo Satanás entonces, hermano? Lo que hacen todos aquellos malos consejeros. Distorsionó la palabra de Dios. Y comenzó una mala consejería. Por eso, hermano, nosotros tenemos nuestro problema con los psicólogos y con todas estas cosas. No estoy hablando de la psicología. O sea, estoy hablando de que, como se ha querido llevar la psicología en este tiempo, es, si tú quieres liberarte de tu problema con alguien, dale un palo y sal de eso.
O sea, saca de tu interior lo que tú tienes, no importa la consecuencia de eso. Y les digo una cosa, hermano, tristemente nosotros, la iglesia, estamos haciendo un mal papel al permitir que la gente vaya a buscar consejería a un lugar inadecuado como fueron Adán y Eva. Y siempre van a aparecer estos consejeros. ¿Qué pasó aquí, hermano? Vayamos a Génesis capítulo 3, versículo 1 al 5, y vemos cómo Satanás distorsionó el consejo de Dios. Dice allí la palabra de Dios. Y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo del que el Señor Dios había hecho. Estamos hablando de astucia. ¿Qué astucia, hermano? Nosotros podríamos traducirlo a un contexto aquí, tigueraje. O sea, era un de esos sabios, y nosotros a veces nos gusta buscar esos sabios. Y dice la palabra de Dios, y dijo a la mujer, con que Dios ha dicho. O sea, no fue mal la pregunta. Con que Dios ha dicho. La mujer debió decir, bueno, pero espérate, fue Dios que lo dijo. No, pero siguió la situación y dice, no comeréis de ningún árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer, y aquí viene el consejo, hermano, que destruyó la raza humana. Recuerden, hermano, un mal consejero destruye la vida. Un mal consejero destruye la familia. Un mal consejero, por bien que parezca, porque mire, el animal más astuto que había, el más sabio. Y eso que aparece en la televisión, que lo saben todo. Y usted se lleva de ello. A veces hasta se llevan de vuelta al mercado. Dios nos libre de esa cinta. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis. Pues Dios sabe que el día que de él comáis serán abiertos vuestros ojos. Y seréis como ¿quién? Como Dios, conociendo el bien y el mal. Estas personas vivían bien. Tenían todo a su disposición. Pero ya podrían no solamente elegir entre el bien, sino también entre el mal. Conocían el bien y el mal. En otras palabras, esto que el diablo le dijo, lucía mejor a los oídos. Y a veces, hermano, hay consejeros que nos dan consejos que parecen buenos. Fue un buen, o sea, ay, qué bueno, ahora yo voy a ser igual que Dios. ¿Quién no quiere ser como Dios? Hermanos, seremos semejante a Cristo cuando estemos en el cielo, dice la palabra de Dios, no ahora. Pero qué bueno que voy a ser como Dios. ¿Y qué hicieron ellos, hermanos? Se llevaron del consejo, del mal consejo, aunque parecía a nuestros ojos un buen consejo. Y eso pasa muchas veces entre nosotros. Luego comenzamos a aconsejar a alguien, mira, todo está el camino, nosotros creemos aquí, hemos orado por esto, por ti. Sí, pero yo voy a ir a tal parte, no está bien. Después viene con ese consejo, conociendo uno el trasfondo de la situación que hay. ¿Y qué nos queda a nosotros? Recoger una vida destruida por un mal consejo. Y aquí comenzó a destruirse, hermano. Y la respuesta del hombre fue que rechazó el consejo de Dios. No me hable, como me dijo alguien, no me habla la Biblia para hablar conmigo, porque tengo que hablar de la Biblia, hermano. Esa es la palabra de Dios, yo no puedo hablar de otra manera. Es con la palabra de Dios que tengo que hablarte. No me habla la Biblia, pastor, tengo que abrirte la Biblia. Porque yo no puedo hablar por mí mismo, yo tengo que hablar lo que Dios te manda a decir. No lo que yo quiero que tú escuches, ni lo que tú quieres escuchar, es lo que Dios te manda a decir. Pero muchas veces nosotros rechazamos el consejo de Dios porque no nos conviene. O no nos gusta nuestra carne. No haga esto, mi hijo. No, pastor, como me estaba diciendo el pastor Méndez, que va a esa joven y le dice, pastor, el único que tiene este muchacho que es impío, ya, no tiene que jugar consejo. Es impío, no puede casarte con él. Pero ¿qué es tan bueno si el mundo está lleno de gente buena? Y el infierno también está lleno de gente buena. ¿Qué pasó con el hombre? Escuchó e hizo lo que le dijo el mal consejero. Fue el consejero malo.
Dice Génesis 3:6. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, porque él era bueno, fue un árbol plantado en el jardín del Edén y se veía bueno, y que era agradable a los ojos, Dios no hizo nada malo, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó del fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Y ahí vino la desgracia de la humanidad. ¿Por qué? Porque una pareja no oyó el consejo de Dios. Hay extremo, hermano, en la consejería. Uno tiene que tener mucho cuidado como aconseja. Y tiene que llegar a veces a punto que a uno le es desagradable llegar con la palabra de Dios en la consejería. Pero tiene que hacerlo porque tiene que decir lo que Dios dice, para que no pase lo que pasó aquí. ¿Y qué pasó? Dice Romanos capítulo 5, versículo 12 al 4, lo siguiente. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte se extendió a todos los hombres. ¿Por qué? Porque esa familia, la primera familia, se llevó de un mal consejo y destruyó a los demás. Hermano, cuando usted se lleva de un mal consejo, va a destruir todos los demás. Porque todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa como no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, y aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es la figura del que había de venir. O sea, se distorsionó todo, hermano. Entonces, hermano, como resultado del pecado, la necesidad del hombre por consejería se intensificó más. Ahora tenemos más trabajo por el pecado del hombre. Mucho más cosas que hacer. El hombre se quedó insatisfecho. ¿Por qué, hermano? Porque el pecado, cuando es tratado de una manera equivocada, no estoy diciendo que no se trate con amor, que no se trate con justicia, porque a veces nosotros creemos también de que alguien comete una falda, coger y darle un sillazo en la cabeza. No estamos hablando de eso, hermano. Estamos hablando de un trato bíblico, hermano, del pecado, cuando el hombre no se deja llevar del consejo en medio de esta situación. ¿Qué pasa? El hombre se vuelve estúpido. Cuando el hombre comienza a llevarse de otra cosa y no de la palabra de Dios que fue para su vida, el hombre se vuelve un ser irracional. Y mira, hermano, lo que dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 3. Por el mal consejo, de llevarse el mal consejo, dice la palabra de Dios en el versículo 8 en adelante. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto en el área del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Eso no había ocurrido, pero se llevaron de mal consejo. ¿Y qué pasó? Que el hombre comenzó a huir, a querer ocultarse. Prefirió romper la comunión con Dios por llevarse un mal consejo, hermano. Y agrega, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Él no sabía lo que era la desnudez. Pero el pecado nos hace ver cosas inicialmente que parecen buenas y al final vemos que son malas. Le voy a decir una cosa, hermano. A veces nosotros queremos un pecadito, ¿yo qué? No, hermano, mira, al final de cuentas Dios va a sacar a la luz todas las cosas. Y aquí Dios está sacando a la luz una situación. Y dice, y dijo Dios, que ¿quién te enseñó que estaba desnudo? En otra palabra, ¿de quién te llevaste que no fue de mí? ¿Qué tú hiciste? ¿Ha comido del árbol que yo no te mandé que comiese? Y el hombre respondió, y ahí comienza, hermano, las acusaciones. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Fantástico. Yo recuerdo hace tiempo, y no hagan conjetura, una consejería en la iglesia, con una pareja, hace mucho tiempo que no están con nosotros, más de 15 años no están con nosotros, y estamos bien en la consejería. Y tenemos ya varias sesiones de consejería, y llegamos al momento que tienen que pedirse perdón. Y se pidieron perdón y todas estas cosas. Y entonces dice el esposo, pero hay algo más que quiero decirte, que no te había dicho. Yo te fui infiel. Y la mujer dijo, ¿qué? Después que estamos terminando la consejería, yo te fui infiel. Y ella dijo, ¿con quién?
Y él dijo, con esa persona, con esa, en medio de la consejería, hermano. Y esa mujer se paró y le dio un sillazo. Yo no pude hacer nada. Espera. Distorsionando las cosas, hermano. Eso es lo que trae el pecado. Hoy no están juntos. ¿Por qué razón, hermano? Porque comenzaron a acusarse. La mujer que me diste. Y Jehová Dios dijo. Y la mujer que dijo la mujer, otra excusa, hermano, delante de Dios. Y eso es lo que hace el pecado, envolvernos en una maraña de excusas, sin darnos cuenta que al final de nuestras vidas, de una u otra manera, si no aquí en la tierra, en el cielo va a salir toda la luz. O sea, a veces la gente me dice, no, pero que mira, no, espérate un momento. No hay evidencia, no. No te preocupes. Que si Dios no saca aquí en la tierra, lo que sea verdad, Dios lo va a sacar en el cielo. Porque todos algún día compareceremos ante el tribunal de Cristo y ahí no habrá nada oculto, hermano. Pero mientras tanto estamos luchando con eso. Y la mujer dijo, la serpiente me engañó. Y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto hiciste, maldita será entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andará y polvo comerá todos los días de tu vida. Y pondrá enemistad entre ti, la mujer, y entre la simiente y tu simiente suya. Esta sería la cabeza, perdón, y tú le dirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez. Con dolor dará a luz tus hijos, y aunque te haga cesárea va a doler. Y tu deseo será para tu marido y él se señoreará de ti. Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de la mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, el hombre perdió su autoridad de cabeza de la casa. No comerá de él, maldita será la tierra por tu casa, con dolor comerá de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos producirá y comerá plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerá el pan hasta que vuelva a la tierra, porque de ella fuiste tomado, y pues polvo eres y al polvo volverá. Hermano, mira lo que trajo el pecado, el resultado. Y a dónde ha llevado esa situación al hombre en el día de hoy. Y vamos no en el día de hoy, no, hermano, a toda la humanidad, a vivir una vida desenfrenada y como le da la gana. Mire lo que dice 2 Timoteo capítulo 2 versículo 3. Mire dónde está el hombre en el día de hoy. Y ahí incluye a muchos religiosos también. 2 Timoteo capítulo 3, dice allí la palabra de Dios lo siguiente. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Hermano, ese es el resultado. Porque habrá hombre amador de sí mismo, avaro, vanaglorioso, soberbio, blasfemo, desobediente a los padres, ingratos, impío, sin afecto natural, implacable, calumniador, intemperante, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos se evita. Porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautiva a las mujercillas cargadas de pecado y arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad porque no le importa. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así mismo también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobados en cuanto a la fe, irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimiento, como lo que vinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que viven piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos y engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú lo que has aprendido, te persuadiste sabiendo de quién lo has aprendido. Y que de la niñez ha aprendido la palabra de Dios. Hermano, ¿qué vemos aquí, hermano? Una cultura llena de falsos maestros. Con abundancia e iniquidad. Y es a ese lugar que Dios nos ha mandado a trabajar, hermano. Amadores de sí mismos, los hombres están hoy
que es un desastre, amadores del dinero, impíos, sin afecto natural, sin dominio propio, odiadores de todo lo que es bueno, donde hay abundancia de hipocresía, abundancia de apostasía, abundancia de todas las cosas que usted puede ver, hermano, en estos tiempos, que rechazan la verdad. Y entonces Dios le dice a la iglesia, tienes que prepararte para trabajar con esa gente. Hermano, tenemos que prepararnos. Ese es el tipo de sociedad en la cual la iglesia de Cristo se está desarrollando hoy. ¿Para qué? Para que con la palabra de Dios la llevemos a cambiar. Capítulo 3, versículo 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. ¿Para quién? A esas personas, hermano. Nosotros fuimos llamados a estar preparados para enseñar a esas personas y útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Para qué? Para a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Tenemos que estar preparados, hermano, como iglesia. Porque una sociedad como esta que está podrida, es la iglesia que tiene que traer la luz de la palabra, la verdad de la palabra, porque no hay otra cosa que vaya a transformar esta sociedad que no sea la palabra de Dios. Y por eso la iglesia de Cristo tiene que prepararse para ser consejeros. ¿Cómo? Llevando el mensaje de la palabra de Dios. ¿Por qué? Para enseñar. Tendremos que enseñar a la gente y a veces reprenderlo, dice aquí la palabra de Dios. Corregir. ¿Corregir para qué? Para llevar al hombre a regresar a Dios. Para instruir en toda justicia, hermano. Y no habla de la justicia dominicana, porque ahí no hay nada aquí. Hay una obra grande que tiene que hacer Dios. Pero como el hombre actúa en esta tierra, hermano. Y es un ejemplo que debemos seguir, hermano, porque eso fue lo que hizo la iglesia al principio. Enfatizó el ministerio de la palabra de Dios para transformar la sociedad. Y lo hizo en diferentes escenarios, en grupos grandes, como dice la palabra de Dios en Hechos 27 al 8. Y el primer día de la semana, cuando estaban reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba pensando partir al día siguiente y prolongó su discurso hasta la medianoche. Pablo se sentó con personas a decirle, es de esta manera que se debe actuar. Pero también Pablo se encargó, hermano, de grupos pequeños. Dice el versículo 20 del capítulo 20 de Hechos, y de enseñarlo públicamente y de casa en casa. Es decir, el apóstol Pablo, según nos dice la palabra de Dios, iba a la casa de los hermanos a sentarse con ellos, a enseñar la palabra de Dios. Pero eso era una función que hacía toda la iglesia. Y es una función, hermano, que tú debes de hacer. En amor, no llega con el martillo en la mano, llega con la palabra de Dios revestida de amor para decirle a los hermanos, hermano, creemos que tu vida tiene que cambiar conforme a la palabra de Dios. Y si estoy equivocado, corrígeme. Pero Pablo lo hacía, dice la palabra de Dios, casa por casa. Y es una obligación de nosotros, hermano. No solamente la corrección de los hermanos, sino de todo. Yo tengo 3 citas pastorales la próxima semana aquí, entre ellos impíos. Y qué bueno que Dios nos da la oportunidad de ayudar a impíos, hermano, personas que necesitan que se les enseñe la palabra. No sé cómo va a trabajar porque viene un matrimonio pastoral que yo le veo que tienen la misma edad que yo, es decir, que son de una edad avanzada, no muy viejo como yo, pero avanzado. Y van a sentarse con uno, hermano. Tenemos que estar preparados para ayudar a estas personas que necesitan. Tú tienes que estar preparándote, hermano. Esta mañana se soltaba eso en la escuela bíblica, en la escuela dominical. Tenemos que estar preparados, hermano. No para andar sacando cosas y tonterías, no. Para ayudar a restablecer aquellas vidas que están destruyéndose. Pero no solamente eso, no solamente debemos enseñar a los grupos, enseñar por la casa, sino también que va a llegar un momento que usted va a tener que sentarse con un hermano o con un amigo e individualmente, hermano, enseñarle cómo cambiar su vida conforme a la palabra de Dios. Versículo 31 de Hechos 20 dice, por 3 años, noche y día, no cesó de manifestar, cada uno con lágrimas. A veces tenemos que ir con lágrimas del hermano. Y le voy a decir una cosa, hermano. Si usted llega donde un hermano que usted sabe que ha pecado, si usted lo sabe,
Eso está en su conocimiento. Y el hermano se arrepiente de su pecado. Déjelo ahí, por favor. Esa es la consejería. Ya restableció su vida. No siga batiendo el polvo. Eso es la consejería. La consejería es para restablecer las vidas. Con lágrimas hay que hacerlo muchas veces, hermano. Por eso dice Hebreos capítulo 10, versículo 24 al 25. Y consideremos como estimularnos unos al otro, al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver, hermano, y esta frase quiero decírsela bien, que el día se acerca, hermano, el día del Señor se está acercando. Nosotros hemos visitamos barrios aquí, y hace 10 años vivían una vida muy diferente a la que se está viviendo hoy. Se acercan días difíciles. Ahora, ¿con qué debemos aconsejar, hermano? O con el no, hermano, con la palabra de Dios. La palabra de Dios es central en la consejería. Dice el versículo 8, 20, y habiendo soltado, ¿con qué? Con la palabra de Dios. No debemos en ningún momento, hermano, dejar que nada sustituya, porque es el manual de cómo Dios quiere de que como nosotros nos comportemos en esta tierra. Por eso dice el versículo 32 de Hechos 20, ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros la herencia entre todos los santificados. Es la palabra de Dios que transforma, hermano. La palabra de la gracia de Dios. Es la que puede edificar. Es la que puede traer bendición, hermano, a vida ya destruida o destruyéndose. No vayamos con lo que creamos, con la palabra de Dios a edificar las vidas de las personas. ¿Verdad? Habrán diversos enfoques, diversas formas de aconsejar a diferentes personas, pero tenemos, hermanos, siempre que tener el parámetro, es con la palabra. No vayan con ningún manual de psicología, nada de esa cosa, no. Es la palabra de Dios que va a transformar la vida para bien. No otra cosa. Por eso dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 4, versículo 8, por tanto, confortados unos a otros, ¿con qué? Con estas palabras. Con estas palabras. Claro, en el contexto de la carta, está diciendo la palabra que está hablando al contexto de la carta a los tesalonicenses, pero está en la palabra ese consejo también. En Hebreos capítulo 3, versículo 13 dice, antes soltados los unos a los otros cada día, mientras todavía dice, perdón, hoy no sé que alguno de vosotros se ha endurecido por el engaño del pecado. Hermano, cuando usted ve a alguien, sabe de alguien que usted cree que está en pecado, revísese primero usted, como hemos hablado en los mensajes pasados, sacando primero nuestra viga, nuestros ojos. Entonces vayamos, hermano. Para edificar su vida, para que sea enseñado, para que sea corregido. Pero no solamente al hermano, sino también al amigo, al vecino. Yo digo personas que se han sentado con uno y le dicen, no, pues, porque ustedes saben decir la cosa a uno, hay otros que rechazan a uno de plano. Enseñando, Colosenses dice a nosotros, capítulo 1, versículo 28, el nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a los hombres perfectos en Cristo. Esa es nuestra finalidad. Es ahí que tiene que ir la consejería nuestra, a presentar a cada hermano perfecto en Cristo. Pero no cada hermano, sino llevar a aquellos que no conocen a Cristo, para que conozcan a Cristo, para también llevarlo a presentarlo perfecto delante de Cristo. Hermanos, también tenemos que amonestar. Dice Romanos 15, 14, en cuanto a vosotros, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que vosotros estáis llenos de bondad
llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestaros los unos a los otros. Pero hermano, ¿con qué? Con el conocimiento de la palabra de Dios. Y la palabra amonestación que está aquí en el griego me gusta a mí. Porque cuando nosotros pensamos en amonestar, pensamos en una persona que se quitó una correa y le dio una pela a alguien, no, hermano. La palabra amonestación aquí en el griego da la idea de alguien que tomó a alguien que estaba mal, lo acercó a su brazo y ahí le habló tranquilamente. Porque no podemos perder el principio del amor cuando estamos aconsejando. El mundo, hermano, está falto de la gracia de Dios. La misma iglesia está falto de la gracia de Dios y del amor de Dios. La consejería tiene que estar revestida con esa prudencia, con el amor, con la gracia de Dios. Y por eso repito el versículo 1, el capítulo 1 de Colosenses. A Él nosotros proclamamos, a Cristo, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de presentarlo a todo hombre perfecto en Cristo. Esa es la finalidad de la iglesia. De este lado del cielo, hermano, no habrá nadie libre de pecado. No habrá nadie, yo no creo en eso. Por eso yo estoy en desacuerdo con los apóstoles de hoy, los que se han levantado, porque ellos son especiales, aparentemente no pecan. No, hermano, la lucha que tiene uno con su pecado no son pequeñas. Pero ¿cuál es el deber de nosotros? Llevarnos, trabajar para que cada uno sea un presentado perfecto delante de Dios. Claro, perfeccionado por la obra de Dios en nuestras vidas, pero también en nuestro andar diario, hermano. Pero también esa palabra, hermano, en la consejería tiene que haber consuelo. Un consuelo real para aquellas personas que están sufriendo. Le voy a decir algo, a veces nosotros vamos a un funeral y vamos a dar un pésame y le decimos al hermano, porque todas las cosas del creyente le ayudan a bien. Hermano, hay momentos que no se dicen esa palabra. Tiene un hijo muerto ahí. O sea, ¿cómo consolamos a ese padre que dando reversa mató a su niña de 3 años ayer? ¿Cómo consolamos a ese padre? Decirle a ese padre que todas las cosas ayudan a bien. No, hermano. Y es una advertencia para nosotros los que tenemos hijos y nietos. Tengamos cuidado, hermano, lo que manejamos. Cuando los niños se cruzan, ese padre mató a su niña de 3 años ayer. Entonces es el momento de consolar con sabiduría. Nos encontraremos con casos como ese, hermano. Nosotros tuvimos una pérdida de una niña. Dominga puede acordarse de eso. Que mi esposa tuvo una pérdida, tuvo al morirse. Yo no encontraba qué hacer. Hermana Cruz puede acordarse de eso también. Yo llamé al pastor Saladín. Estábamos sentados, hermano, en los escalones de la clínica de la UCE, en la Máximo Gómez. El pastor Saladín salió de Arroyo Hondo en tiempos peligrosos. Aquí nunca ha habido tiempos buenos, siempre ha sido peligroso. Y él llegó como a las 2 de la madrugada, porque yo me desperté y vi a mi esposa convulsionando. Cuando le metí la mano, Dominga puede estar enterado de eso, y la hermana Cruz estaba llena de sangre, desangrada completamente, y casi pariendo. Entonces llamamos al médico. Yo no encontré qué hacer y llamé al pastor Saladín. ¿Sabes qué hizo Saladín? Me encontró sentado en los escalones. ¿Sabes qué hizo Saladín? Se sentó conmigo y no dijo ninguna palabra. Pero el consuelo de ese hombre al lado mío, a veces para eso estamos nosotros, para consolar en silencio a aquellas personas que sufren. Ese hombre duró hasta las 8 de la mañana sentado conmigo en la escalera. La niña murió 2 horas después que nació y mi esposa se salvó por la gracia de Dios. Después Dios nos mandó a Laura, que nos compensó muy bien. Entonces, hermano, hay momentos que son así, que usted lo que tiene que hacer es sentarse con una persona. No hay con palabras, sentarse con ellos. Y que ellos sientan su cariño y su amor al lado suyo. Esa es la consejería. Esa es la consejería que debe tener la iglesia, hermano. Es la consejería que Marta recibió, dice, y muchos de los judíos habían venido a casa de Marta cuando murió Lázaro y María para consolarle por la muerte de su hermano. O sea, vinieron a consolarle. Y aparentemente lo hicieron con sabiduría. Y ese es el conjunto, hermano, de lo que nosotros queremos que la iglesia se involucre.
Tendremos un ministerio privado de la palabra de Dios, normativo, preparativo, centrado en él. O sea, todas estas cosas, hermano, pero debemos prepararnos, hermano. Por eso es importante, hermano, que nosotros leamos, nos preparemos y busquemos la palabra de Dios. Cada persona en esta iglesia tiene que ser un consejero. Es una nueva moda, no, hermano. Son cosas que en la gracia de Dios, en el caminar de nuestras vidas como creyentes, Dios que nos va llevando de gracia en gracia y de gloria en gloria, nos va enseñando para que seamos mejores en nuestra vida aquí en esta tierra como hombres fieles y mujeres de Dios, ayudar a otros. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, hermano. Los jóvenes prepararse mejor, los adultos prepararse mejor y buscar la forma. O sea, yo dejé inscritos allá como 5 hermanos que deben ir acá, pero en mayo se va a dar ese curso aquí, hermano, aquí en el país, en junio, no sé, en verano. Traten de asistir porque los elementos que están ahí para un buen manejo de la palabra de Dios hará las cosas mejores. Y para eso está la iglesia, hermano. Y le voy a decir a las personas que nos visitan, esa carga que tú tienes en tu corazón, ese problema que tienes tú en tu matrimonio, solamente con la palabra de Dios, con la gracia de Dios puede ser curado. Pero tiene que venir a Cristo, que es nuestro mayor consolador. Tiene que venir a Cristo a buscar de Él, que es nuestra mayor fuente de refugio. No salga de la iglesia sin conocer a Cristo. Él murió por esos pecados cometidos nuestros primeros padres y por todos los pecados que tú has cometido. Y Él te dice, venid a mí todo aquel que está trabajado y cargado, que yo lo voy a hacer descansar. ¿Cómo? En los brazos de Cristo, con su palabra, con su amor es que descansamos. No en otra cosa. Y esa es nuestra última exhortación a las personas que están sin Cristo en esta mañana. Vengan a Cristo, hermano. Y tú que te has apartado de Él, que estás buscando otras cosas, este mundo no ofrece nada. Perdición, corrupción y destrucción. O revisa cómo está el mundo. Revisa los periódicos, revisa lo que sale, hermano. A veces me da vergüenza ya abrir Facebook porque veo la noticia y abajo te ponen muchísimo disparate. Este mundo irá de mal en peor. Hermano, no se llenen de las cosas de este mundo. Busquemos la santidad en Dios. Y que Dios sea glorificado en nuestras vidas. Pero a ti no salga sin el amor de Cristo. Él derramó ese pecado que cometió nuestro primero padre. Cristo vino y pagó por ese pecado. Derramó su sangre por ti. Y te dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, debiéndole a Dios, Cristo murió y pagó por nosotros. Y hoy te llamamos a venir a Cristo. Vamos a orar. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Te damos gracias por tus misericordias. Te damos gracias, Señor, por ese amor con que edifica nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a ser mejores siervos y siervas tuyas, Señor. Y llevar tu iglesia hacia adelante, con corazones sencillos, pero amorosos, llenos de amor y de verdad. Bendice, Señor, nuestras vidas. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.